En esta ocasión, aquí vamos a hablar de uno de los personajes más importantes de las últimas décadas en el fútbol nacional. Inició como futbolista, pero también se consagró como uno de los grandes referentes de lo que son las fuerzas básicas en el fútbol tapatío y a nivel nacional, también con éxitos como entrenador, dirigiendo uno de los mejores equipos en el fútbol nacional como las Chivas Rayadas del Guadalajara, y también participando con los rojinegros del Atlas como emblema jugador y también como entrenador. Esta es la historia de José Luis, el Güero Real, aquí en Talento Deportivo. Mi nombre es José Luis Real, soy entrenador de fútbol y bueno, básicamente el origen de mi carrera pues es como futbolista. Mi padre jugó en el Club Guadalajara, entonces heredé lo que era el gusto por el fútbol, el cariño por el fútbol, y yo creo que parte también de la herencia porque él fue un buen futbolista. Entonces ahí empezamos a aparecer. Mi primer recuerdo, yo creo que tenía como 6 o 7 años, porque me pasaron de trampa al estadio, el Estadio Jalisco, para ver un Guadalajara, no recuerdo, yo vi a Chivas nada más, no recuerdo el otro equipo. Sí, en toda esa etapa, y desde ahí yo dije, quiero ser futbolista de Chivas, quiero llegar a jugar en primera división. Se me hizo a partir de los 13 años, corto a los 15, regreso a los 16, justo cuando regreso me llaman a la selección olímpica, voy 2 años a México, que fue la selección para la Olimpiada en Múnich. Regreso y debuto con Chivas en la primera división. Me tocó jugar con el Club Guadalajara en primera división durante 11 años. Al término de esos 11 años me voy al Atlas, equipo totalmente rival. Muy complicado de inicio porque justo un mes antes de que yo llegara al Atlas se había retirado Pepe Delgado, que era la máxima figura del Club Atlas. Yo llego un mes después, entonces la afición echó la culpa de que Pepe se había retirado. Pensaron que como yo llegaba lo dejaban fuera él, cosa que no fue así. Y luego llego y me ponen de capitán en Atlas, de recién llegado, uno de Chivas. Entonces me echo encima a los jugadores y bueno, batallé mucho ese primer torneo. Afortunadamente, dentro de lo malo, porque esa primera temporada peleamos por no descender. Había una liguilla y me tocó anotar 2 goles en esa liguilla. Nos salvamos y a partir de ahí cambió totalmente, al grado que hoy puedo decir que la gente de Atlas de hace años me recuerda sin esa parte negativa de cuando recién ingresé, y justo ahí en Atlas es cuando me inicio como entrenador. Mi carrera como futbolista me fue muy bien en Chivas, inclusive en la selección fue una parte muy regular. Calificamos y no hubo campeonato. A mí me tocó el campeonato del 69-70, pero teniendo yo 16 años, porque me firmaron para que no me fuera a otro equipo porque me iba a México. Entonces me firman en la primera división a los 16 años porque me iba a la selección de México y allá algún otro equipo me podía invitar, entonces hicieron firmar con el primer equipo. La verdad es que estar en la selección pues es lo máximo, y esa parte de ser seleccionado, de vivir por primera vez fuera de la casa un tiempo largo. Yo venía a casa normalmente cada 2 meses, viajaba todo el viernes en la noche, amanecía en Guadalajara el sábado temprano, estaba sábado, domingo, y el domingo en la noche viajaba toda la noche para estar el lunes en los entrenamientos allá. Entonces yo no digo que sacrificios cuando haces algo que no te gusta. Yo hacía el esfuerzo, porque hay que hacer para todo el esfuerzo.
Y como me gustaba y yo me sentía feliz, pues más llevadero se me hacía. Entonces, en ese primer año fue un año de ensueño. En mi debut en Chivas, regreso, mi debut en Chivas, novato del año, me llaman a la selección grande, mi primer año, un contrato diferente. Entonces fue un cambio muy radical, como pasa con los chavos todavía ahora, que de repente de estar en la 20, en la 17, dan el brinco a la primera división. Y lógicamente la parte como futbolista me fue muy bien en Chivas, porque estuve en la selección grande durante 7 años aproximadamente. Y cuando salgo a Atlas ya no me va bien en lo deportivo, porque Atlas media tabla, calificamos una vez, 2 liguillas por el descenso, nos salvamos. Entonces deportivamente ya no fue lo mismo. Pero justo pasa lo contrario cuando me retiro, porque es cuando me invitan a encargarme del proyecto de Fuerzas Básicas, ya como entrenador. Ya me retiro, me ofrecen quedarme con el proyecto de Fuerzas Básicas, yo nunca lo había pensado. Y pasa algo muy curioso, porque así como yo te decía que a los 6, 7 años yo me visualicé y dije yo voy a ser jugador de Chivas, nunca me pasó por la mente ser entrenador, nunca. Entonces cuando Atlas me invita, yo de inicio no acepté, pero finalmente tomo la decisión de seguir, y esa parte a mí me hizo ver una situación que muchos no nos damos cuenta. Alguien vio en mí lo que yo no veía. Entonces eso, ya cuando pasan los años y pasa el tiempo, dices, bueno, yo en Chivas estaba clarísimo que era lo que quería, pero en Atlas nunca pensé ser entrenador, nunca. Pero me convencieron porque alguien vio en mí lo que yo no veía. Y qué bueno, porque ahora les doy gracias porque me han hecho entrar a una carrera que ha sido la principal motivación, que desconocía muchísimas cosas y que ahora con toda esa gente estoy súper agradecido. Uno de los momentos importantes para José Luis El Güero Real fue sin duda llegar a los colores de los rojinegros del Atlas, donde, bueno, en esta institución todo se confabuló y nos lo explica en base a la seguridad de un proyecto, en ir desarrollando jóvenes, en trabajar con un equipo calificado y también con dirigentes que lo respaldaban. Fueron varios, en esa etapa era una promotora. Afortunadamente, cuando yo me voy a Atlas, era una promotora. Entonces, era un buen pago, no había retraso de pagos. Creo que ha sido la única etapa en la historia del Atlas en las que me tocó la suerte de estar así, bien pagado y puntual. Alberto de la Torre, el arquitecto Ibarra, Salvador Ibarra, Javier Pulido, Samuel Albo, por ahí se me escapan algunos nombres más, don Manuel López Agredano, y ellos con los que me hablaron para decirme: queremos invitarte a que te encargues del proyecto de Fuerzas Básicas. Fuerzas Básicas tenía una reserva regional, una tercera división y un equipo piloto. Pues sí, era muy poco lo que había. Entonces ahí, al involucrarme, lo primero que les dije, bueno, pues yo necesito prepararme, te mandamos a donde quieras. Y necesito un buen sueldo, me dieron un sueldo que gracias a esa vez no he pasado por lo que desgraciadamente pasan muchos entrenadores de Fuerzas Básicas, que tú sabes que los sueldos en Fuerzas Básicas desafortunadamente no son lo que uno pensaría que debiera ser lo razonable, y me tocó a mí iniciar bien, pero pues porque yo ni quería, yo hasta lo puse de pretexto. Entonces me mandaron a prepararme, me fui a Pumas 2 meses. Pumas en esa etapa era lo máximo,
de fuerzas básicas. Después me voy a Sudamérica y después me voy a Europa. Fuimos, Guillermo Hernández y yo, nos fuimos a Argentina, a Uruguay y a Brasil. ¿Y estuvieron en varios clubes? Estuvimos en 4 clubes en Brasil: Boca, River, Ferro y Newell's, Peñarol y Nacional en Uruguay, y Santos y Vasco en Brasil. En Europa con Ajax. Pero esa parte ya fue cuando salgo de Atlas yo y me invita a Guadalajara. Salgo de Atlas, paso un año en Tecos como auxiliar de Chuy Bracamontes y Guillermo Hernández como preparador físico. Al año me invita a Chivas a encargarme de las fuerzas básicas. Regreso a Chivas y al año de estar en Chivas vamos a la Copa Dallas. Caso bien curioso porque la sub-19 de Chivas nos vamos a jugar la Copa Dallas, que es un muy buen torneo en Estados Unidos. Se usaba mucho con Chivas, ¿no? Siempre. Semana Santa. Entonces nos vamos Max Prieto y yo. Max Prieto como directivo y yo como director de Fuerzas Básicas, acompañando a la delegación. Entonces en el tercer partido resulta que nos toca contra Ajax, ya en un torneo. Y me dice Max Prieto, me dice, oye, si vamos a hablar con la gente de Ajax para pedirles que nos abran la puerta de información, a ver qué hacen. Y le dije, pues vamos. Estaban en un hotel que parecía un búnker. Había muchísima gente, directivos, entrenadores, jugadores, acordonados. Y ya sabrás, el clásico mexicano. Nos brincamos, nos metimos, llegamos a la mesa donde estaba el cuerpo técnico y los directivos. Les dijimos, queremos hablar con ustedes, somos del club más importante en México en ese momento. Queremos ver la posibilidad de que podamos conocer lo que hacen. Nos presentamos, hicimos todo un rollo ahí y nos vieron como bichos raros y dijeron, pero digo que les llamó la atención la decisión de aventarnos ahí. Nos dijeron, bueno, vénganse mañana media hora, a las 9, pero a las 9, como diciendo, mexicanos. No, pues llegamos a las 8 de la mañana, ellos llegaron a las 9:02 y lo primero que dijeron, los mexicanos puntuales, y estuvimos 2 horas y media hablando con ellos. La media hora se convirtió en 2 horas y media, nos abrieron la puerta para ir a Ajax y a partir de ahí fui 2 veces a Ajax, tanto Max y yo. Fuimos, vimos entrenamientos, vimos la estructura, todo lo que tiene Ajax. Para mí, independientemente de esto, Ajax antes y hoy es el mejor club formador en el mundo, para mí. Y conocemos todo lo de Ajax. Invito a Hans a que venga. Hans era el director de Fuerzas Básicas en Ajax. Lo invito a que venga a darnos una clínica acá de una semana. Acepta venir con que le paguemos 3 días en Puerto Vallarta. Entonces así se hizo. Y Hans vino cada 6 meses durante 2 años. El tercer año, Jorge Vergara nos pregunta a Max y a mí que le demos opinión en cuanto a quién puede ser un candidato para director deportivo. Entonces Max y yo le dijimos de Hans. Así es como llega Hans a México y trabaja en Chivas. Y bueno, a partir de ahí nos dan todo el apoyo. Previo a todo esto, es importante hacer saber esto, Eduardo, porque cuando me invitan a Chivas a encargarme del proyecto de Fuerzas Básicas, don Rafael Jasso, que era el presidente, Salvador Flores Martel, que era el directivo que habló conmigo en la negociación, me dice, es un proyecto a 7 años, porque el equipo lo tenemos rentado a la promotora, el primer equipo. Pero cuando regrese, quiero que esté todo preparado, jugadores, cuerpo técnico, médico, administrativos, todo. En México, ¿quién te ofrece un proyecto a 7 años? Entonces, exactamente así fue. Y estábamos tan preparados, realmente estábamos preparados un año antes. Exactamente. Entonces el equipo lo regresaba en el 2003. Pero en el 2002, Salvador Martínez Garza habla con el club, les dice, les voy a regresar un año antes al equipo. Pues a todo dar ya.
Ya teníamos todo. Pasa justo ahí que Jorge Vergara compra a Chivas. Entonces ya don Rafa y la directiva del Club Guadalajara no les toca recibir todo lo que se preparó durante ese tiempo. Entonces, pues ya te imaginarás, esa primera división era Miguel Becerra, Juan Pablo Alfaro, el Maza Rodríguez, Carlos Salcido, Omar Bravo, el Venado, Johnny Magallón, el Negro Alonso, Marco Jiménez, Margarito González, Rafa Medina. Imagínate. O sea, teníamos ya todo preparado. Y eso ya lo recibe Jorge Vergara. ¿Cuál es el mérito de Jorge Vergara? Es que le dio continuidad. Dijo, a ver, ya recibí todo esto, vamos a darle continuidad. Trabajar bajo presión y tener una responsabilidad fuera de las partes primordiales con el Güero Real en cuanto a los equipos donde militó, en lo que era ser responsable de muchas áreas y también ser un líder en lo que era el conjunto del Guadalajara, con el Atlas, con la selección preolímpica y con la selección nacional. Podía jugar de contención o podía jugar como interior. A veces me ponían como interior, a veces como contención, pero eso sí no fue que yo quisiera ser como alguien. Era porque mis condiciones, los entrenadores veían que yo podía desempeñar más en esa posición. Me ha tocado la suerte siempre de tener una responsabilidad en todos los equipos, en la selección amateur, en la selección olímpica, en el Club Guadalajara en las inferiores, en el Club Guadalajara en primera división, en Atlas. En la selección me ha tocado ser capitán. Una semifinal contra Cruz Azul, el campeonato que me tocó, no por ser jugador, no por haber jugado, sino porque yo era parte del plantel que fue campeón. O sea, al ver campeón a tu equipo, era la primera vez que lo veía. No era la primera vez. Pero ya a los 16 años, ver a tu equipo campeón, ya es una emoción diferente. El ser novato del año, el que me dieron a la selección grande en el primer año, el ganarme el Citlali como el mejor medio. Entonces era el Citlali. No lo que es el Balón de Oro ahora. Entonces, como futbolista, yo creo que eso fue lo máximo que pude vivir. En selección nacional, y un partido contra Alemania, que le íbamos ganando 2-0, y terminamos empatados a 2 en el Azteca, pero la Alemania era lo máximo. Llegó una auditoría a Chivas y yo tenía que pagar 525,000 pesos. Era el valor de mi casa. Te estoy hablando del 81, 1981, más o menos. El valor de mi casa. Entonces llegan, nos dicen, hay auditoría, llegan los de Hacienda, ¿verdad? Y bueno, pues vayan con el contador, él tiene todos nuestros papeles y todo, porque le pagábamos al contador del club para que nos llevara todos los papeles. Se peló. Entonces tuvimos que hacernos responsables nosotros. Ahí no había nada que hacer. No sé. Entonces yo con el presidente, don Alfonso Cuevas, y le digo, ¿sabe qué? Hubo una asesoría y a mí me tocó la suerte que me dijeron, ¿sabes qué? El dedo es contra Chivas. La única solución es que te vayas de Chivas. Y voy con el presidente y le digo, ¿sabe qué? Déjeme salir. Pues tienes un año más firmado. Entonces págueme los impuestos. No te los puedo pagar, pues tengo que pagárselos a todos. Y finalmente aceptó. Y le digo, ¿sabe qué? A mí ya me había hablado Atlas, me había hablado Tecos y Puebla. Y digo, bueno, pues tengo oferta de Puebla, de Tecos y Atlas.
vete a Puebla o a Tecos, Atlas nada. Sí, pero Atlas me gustaba. El estilo de Atlas es un estilo que gusta, que me gustó siempre. Pues le movimos por todos lados. Con Puebla me arreglé y después me desarreglé porque se quisieron echar para atrás una vez que ya me había arreglado. Con Tecos se enfrió porque pasó el tiempo y no resolví. Y Atlas pues insistió. Y no, pues voy a Atlas. ¿Cómo? Así me voy a Atlas. Por esa razón salí de Chivas. No fue porque me quisieran dejar fuera o me dieron de baja. No. Fue muy difícil, te lo comentaba. Fue muy difícil. Yo a los 3 meses de que me fui, hablé con el presidente para regresar. Y con Diego Mercado, que era el entrenador de Chivas. Sí. Nacho Calderón abrió para bien del fútbol mexicano, abrió las puertas a que hubiera esa puja de la oferta y la demanda que apareció ya entre todos los directivos. El primero que me acuerdo que apareció en primera edición fue Héctor López. Y después Omar Blancos, Baldo, El Fati Navarro, Estipadilla, Erubey Cabuto, Walter Cabuto, Cepeda, y luego después Osorno, Mario Méndez, el Pollo Salazar, Zavala. Ese equipo, ahora que nos encontramos con la Volpe en Toluca, me dice la Volpe, ¿no te quisiste quedar en Atlas cuando yo llego a Atlas? Dije, no, yo salí antes, 6 meses antes de que llegaras. Pero me decía, sí, no, Bielsa fue un personaje que nos enseñó a trabajar de manera profesional. Creo que todos los que estuvimos ahí, le debemos muchísimo a Bielsa. No nos cambió nada. Teníamos 6 equipos y mantuvo los 6 equipos. Tenía los planteles conformados y nos dijo adelante con los jugadores que hay. Quizá por ahí tuvimos que esconderle al Chato Rodríguez, porque Bielsa ha predominado siempre como una característica del perfil de jugadores que busca, una presencia física importante, y le escondimos un rato al Chato, afortunadamente. Y él fue, yo creo, un parteaguas para dar salida a los jóvenes. Él fue el primero. Pero sí fue importantísimo para Atlas porque nos enseñó a trabajar de manera profesional. ¿A qué me refiero profesional? A trabajar todo el día, a hacer análisis de jugadores, de partidos, de todo bien, muy bien. Y por sobre todo respetó todo lo que hacía todo el trabajo de fuerzas básicas. No vio conocer a todos los entrenadores y me dijo adelante, conoció a todos los jugadores y me dijo adelante, conoció la estructura y el plan y me dijo adelante. No cambió nada, nos cambió a nosotros como entrenadores, nos ayudó muchísimo. Y después me pide hacer un selectivo de los mejores 24, 23 jugadores y él los entrenaba 2 veces por semana. Estábamos con él y al final de un año, que es cuando toma el equipo, a ese equipo que entrenaba, él lo sube a la mayoría y es con los que juega en la primera división, ya cuando él dirige. Esta fue la primera parte de nuestra interesante historia con José Luis El Güero Real, un referente del fútbol nacional. Acompáñanos en la siguiente edición con esta segunda parte con El Güero Real y su historia aquí en Talento Deportivo.